Ya vimos al healer, ya vimos al soporte, ya vimos al tanque, pero hoy toca ver a la recepcionista del gremio de aventureros más pinche cabrona que puede haber. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Esto después de mi queridísimo Recladator, claro está. ¡Cielos, qué macizo! Pero vámonos por partes, ya que hoy en Criticando Animes de la temporada de invierno 2025 le toca el turno a... Soy recepcionista en un gremio, pero no quiero trabajar horas extras, así que voy a acabar con el jefe en solitario. O Jirumasu. No voy a decir todo el nombre en japonés porque qué hueva y se escucha mucho mejor traducido. ¡Hey, lo dudo! Pero vamos al resumen, papacitos hermosos. La historia comienza con una chica levantándose de la cama para comenzar con su día a día en un trabajo como recepcionista de un gremio de aventureros. El trabajo para ella es de ensueño, güey, ya que no corre riesgos por ser un trabajo de oficina. Aparte es muy estable y muy seguro, aparte de tener un horario fijo que la hace muy feliz. Pobre cosita fea. Pero este día algo iba a ser distinto, ya que los aventureros no han logrado vencer al jefe de unas ruinas, al dragón infernal, güey. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Lo cual preocupó a nuestra linda recepcionista, ya que mientras más dure la conquista de la mazmorra, más trabajo tiene nuestra prota y por lo tanto más horas extras tiene que hacer en su chambita. Pobre cosita fea. Por lo mismo, ese día se tiene que quedar hasta muy noche para terminar el papel. Alina, nuestra prota, ya está desesperada, no quiere hacer más horas extras y quiere salir a su hora, así que se agarra sus huevitos, se dirige a la mazmorra. Aquí se encuentra el grupo de Espada Plateada, que es el grupo de aventureros pues más popular que hay. Y estos cabrones pues están peleando con el jefe, pero no logran hacerle un pinche rasguñito al gran dragón. Cuando llega nuestra chiquilla, bueno, una personalidad misteriosa, ya sabemos que es nuestra prota, que invoca un megamazo y de 2 macanazos se chinga al dragón. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Todos quedan absortos, al parecer esta persona se llama el Ejecutor, o bueno, así la nombraron. Un personaje muy popular que se encarga de vencer como si nada a los jefes de las mazmorras y luego desaparece sin decir ni una palabra. Su identidad es secreta, pero por lo que podemos ver claramente es nuestra prota. Así es, Alina es la famosa ejecutora. Y cuando esta está harta del trabajo de oficina y no quiere hacer horas extras, le pone un estatequito a los jefes de la mazmorra y pum, se va a jetear. Un precio razonable. Al día siguiente llegan los volantes por parte de Espada Plateada, los cuales solicitan información sobre el ejecutor, ya que quieren reclutarlo en su grupo. Alina siente un poquito de miedo de que descubran su identidad, sin embargo también está confiada porque según ella iba con la cara cubierta y aparte estaba oscuro, no pudieron haber visto nada según ella. Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. Pero, lo que no sabe es que el líder de Espada Plateada, Jade, alcanza a ver un poquito de su carita. Ahora sabe que es una mujer y que tiene el cabello oscuro y ojos verdes. Y mientras este va caminando por las calles del pueblo con un objeto raro dejado por el jefe, alcanza a ver a nuestra querida prota y alcanza a reconocerla facialmente. ¿Es porque soy negro? Así que comienza a seguirla hasta llegar al gremio de aventureros, ve que es una recepcionista y se acerca a hablar con ella. Agarra y le dice, oye bebé, yo sé que tú eres, así que vamos a hablar de eso. Alina lo para en seco y le dice, cámara mi rey, vamos afuera a hablar, porque no quiero que nadie me escuche. Y ya papito, ya fuera del gremio Alina lo comienza a intimidar, rompe el objeto extraño que había dejado el dragón, saca su pinche chipote chillón y lo amenaza con no decir nada sobre su identidad. O sea, güey, no vayas a decir nada a mí o te termino parchoteando, güey. La falta de respeto abunda por aquí. Hablan un poquito y esta le explica el por qué se viste de ejecutor y todo este rollo. Aquí comenzará la historia de la recepcionista que parte madres a diestra y siniestra, todo con tal de no hacer más horas extras en su chamba. Bien pensado, Woody. Wow, ¿cómo que todavía no te suscribes, papá? Vete y dale like, cabrón, que estás viendo un video del podcast. Y bueno, en mi opinión, esta temporada, pues siendo muy sinceros, hemos tenido estrenos muy mediocres y a pesar de que pues es bastante regular, no alcanza a hacerme cambiar de opinión. Esos bastardos me mintieron. Un anime más del montón sobre mazmorras, magia y fantasía, que lo único que tiene de innovador, y ni tanto, es la cuestión de tener una recepcionista de gremio como protagonista, con la clásica temática de que el protagonista es el personaje más pinche roto de la obra. ¡Ay, ajá! Lo que sí tiene es que los personajes son agradables, la protagonista extrañamente se ha hecho rápidamente de un gran fandom y eso pues está de meros huevos.
Oh, sí. Aparte de la historia y la premisa es muy entretenida, es muy buen anime para ver, para matar el rato, si no tienes nada más que hacer o que ver, pues sería una excelente opción. El líder del grupo de Espada Plateada tampoco está nada mal, un poquito simp, pero bastante llevadero a mi parecer. Lastimosamente no he visto todo lo que ha salido esta temporada y no he visto algo muy resaltante, güey, sin contar las nuevas temporadas que salieron, ¿no? Hablo más que nada de estrenos. Así que bueno, Spochis, no está nada mal. Si quieren darle un chance, dénselo, les digo, está decente, está riquito. Y se van a llevar un ratito a gusto. Ya se lo saben, Spochis, si están de acuerdo conmigo, que chingón, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Te invito a ver el video que te va a estar apareciendo aquí arribita. Y si no te gustó el video, pues a chingar a su madre, güey. Les mando un abrazo, cuídense mucho, un beso. Chao, chao.